Buenas noches ya, ¿no? Ya oscureció. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que estamos aquí en este lugar nuevamente, porque aquí escuchamos palabra del Señor. Quisiera invitarle a todos los que están presentes que tengan sus Biblias, y los que no tienen, los que tienen, comparten con ellos, para que se ubiquen, por favor, en el libro de Lamentaciones, un libro que poco se usa, ¿no? Poco usamos en la iglesia para hablar de él, pero que hoy vamos a fijarnos en el capítulo número 5, en algunos versículos que aparecen allí y que tienen relevancia para nuestros días. Repito, Lamentaciones capítulo 5. ¿Estamos ubicados todos, no ya? Listo. Allí donde está, por favor, antes de que leamos, vamos a cerrar los ojos y vamos a hablar con nuestro Dios en este momento. Oramos. Querido Padre y buen Señor, muchísimas gracias, oh Señor, porque nos ha traído con bien hasta este lugar. Un lugar, Señor, que hemos dedicado para estudiar de su palabra, para encontrarnos con usted, oh Señor, y suplicamos con humildad, oh Padre, que envíe a su Espíritu Santo para que sea hoy quien nos enseñe. Oh Padre, estamos aquí los que necesitamos oírle, pero seguramente, oh Señor, hay algún otro que también necesita escuchar. Ojalá que pueda llegar a tiempo y así deleitarse en lo que dice su palabra, que sin duda hará de su vida una vida mejor. Todo esto, Señor, queremos suplicarlo y agradecerlo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos ubicamos ya entonces en el capítulo 5 del libro de Lamentaciones del profeta Jeremías. Allí vamos a leer el versículo número 5, el versículo número 15 y el versículo número 20. 3 versículos, y en cada uno de ellos usted va a notar como yo qué es lo que está careciendo el pueblo de Israel para ese entonces. Muy bien, lo tenemos, ¿verdad? Estamos en el 5. Repito, Lamentaciones 5:5. Ok. Dice allí la Escritura: padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros, ¿qué cosa? Entonces aquí en este versículo lo que quiero que usted y yo notemos es que el pueblo de Israel, que acababa de regresar o estaba en el exilio ya, ellos decían que no tenían reposo. Por favor, note o llévelo ahí en una lista. Necesitaban reposo y no lo tenían. Versículo 15. Dice así: cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Entonces, no tenían ni reposo y tampoco qué había en sus vidas. Según el 15, no había gozo. ¿Sí? Entonces, no había reposo, no había gozo. Y ahora saltamos al versículo número 20. Y ahora viene lo que todo ser humano hace cuando no tiene reposo ni tiene gozo. Mire lo que dice el 20. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? ¿Y qué notamos en ese texto? ¿A qué es hacia Dios? Me encuentro, Señor, sin reposo. Y yo no sé si usted ha estado tan cansado que quiere descansar, pero las preocupaciones son tantas que no logra conciliar el sueño. ¿Le sucede? ¿Le ha sucedido antes? Sí, vivir sin reposo es agobiante. Y quería hablar más adelante de esta persona. De repente voy a traer la colación. Pero le decía hoy a alguien que la enfermedad de nuestros días, o las más comunes de nuestros días, son los accidentes cerebrovasculares, así se llaman, ¿no? ACVs. Ansiedad, ataques de pánico a causa de un estrés crónico. Y eso se debe a que las personas de hoy en día no tienen reposo y tampoco tienen gozo en sus vidas. Esto los lleva a vivir un colapso tal que entonces empiezan a mirar al cielo porque ya no tienen otra opción, pero en vez de decirle al Señor que los ayude, comienzan
quejarse ante el Señor y le dicen: ¿por qué te has olvidado de nosotros? ¿Y realmente Dios se olvida del ser humano? Yo quiero que usted analice eso conmigo en esta tarde, noche, ya casi. Porque necesitamos entender por qué sentimos a veces que Dios no está a nuestro lado. Y para ello, nuestra lectura bíblica nos lo va a ilustrar. Vamos a ir, por favor, allí, al segundo libro de las Crónicas, el capítulo número 15. Les voy a ir dando algo de contexto mientras usted se ubica. Habla de un rey llamado Asa, quien había tenido cierta paz cuando llegó al trono, pero luego vienen a hacerle guerra y él intenta responder. Pero lo cierto es que el ejército que venía en contra de Asa, rey de Judá, era un ejército muy numeroso, que lo superaba en gran manera. A Asa entonces no le queda otra opción que buscar a Dios y clamarle para que le ayude, y Dios le responde. Asa, con la ayuda de Dios, obtiene la victoria y regresan a Judá con un botín muy grande. Vienen contentos, vienen felices, y cuando están a punto de entrar a la ciudad con júbilo y regocijo, entonces un profeta de Dios llamado Azarías, hijo de Obed, sale a su encuentro y le dice unas palabras que necesitamos analizar hoy en el contexto del libro de Lamentaciones, sobre la queja que hacían acerca de Dios y que hacen las personas de hoy en día. ¿Lo tienen, no? Miren cómo dijo Azarías. Dice que salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Necesitamos analizar esto que viene. Jehová estará con vosotros. ¿Sí qué? Si vosotros estáis con él. Pero sigue diciendo: y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, ¿qué hará Dios? Y entonces aquí está la respuesta. ¿Por qué muchas veces no sentimos a Dios en nuestras vidas? ¿Será porque Dios nos ha abandonado? ¿Será porque no está a nuestro alcance? ¿Qué pasará? ¿Será que Dios ama a algunos más que a otros? No. Mire, el centro del tema de esta noche se encuentra en este texto. Y es sencillito. Si usted quiere estar con Dios, Dios va a estar allí. Pero si no quiere estar con Dios, pues Dios no va a estar. Ahora bien, entonces ¿podría alguien tener razón cuando dice: ¿dónde estás, Señor? Padre, ¿te has olvidado de mí? ¿Acaso no soy tu hijo? Mire, para ilustrarlo de mejor manera, podríamos nosotros recordar una historia que aparece en el libro de Números. Es una historia que voy a repasar, el tiempo no va a dar, pero lo que sí quiero es que vayamos de forma textual a lo que dice Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 15, y luego vemos la historia, o la recordamos, la historia de Números capítulo 21. Le repito, Deuteronomio, el capítulo 8, de allí vamos a leer el versículo número 15. Listo, lo ubicamos. Estamos rápido hoy, muy bien. Dice ese texto: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, que estaba lleno de ¿qué cosas? ¿Y de qué más estaba lleno? Y de escorpiones. Y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca y del pedernal. Pero quiero que nos centremos de este versículo en que Israel estaba atravesando un desierto que estaba lleno de, serpientes y escorpiones. ¿Alguna vez picaron o molestaron las serpientes y los escorpiones al pueblo? Nunca. Hubo una ocasión. Y de esa ocasión quiero que hablemos ahora. Números 21. Usted conoce la historia, no la vamos a leer de forma textual. Pero para ir llevando el hilo de lo que estamos hablando, vamos a recordar lo que sucedió. Llegó un momento, y Números 21 describe que en un momento de murmuración, sin razón, en contra de Dios, Dios hace lo que Azarías le dijo a Asa. ¿Dios estaba con Israel, sí o no? ¿Cómo lo demostraba?
Pues de día había una nube que los cubría del sol y de noche había una columna de fuego. Pero cuando comenzaron a murmurar, allí donde describe Números 21, entonces de repente comenzó a haber una invasión de serpientes al campamento de Israel. Nunca antes había sucedido. ¿Por qué ahora estaba pasando? Porque ellos sencillamente no querían que Dios estuviera en medio de ellos ni que los guiaran. Y como no querían, entonces Dios estaba respetando su libre derecho a elegir qué querían para su vida. Y entonces Dios dice, no me quieren, yo no los obligo, me retiro. Y apenas se retira el Señor, entonces lo que abundaba en el desierto, serpientes ardientes y escorpiones, comenzaron a invadir el pueblo y comenzaron a picarlos. ¿Qué ocurrió? Pues sencillamente porque no quisieron tener a Dios allí. Y nuevamente hago mención de la persona que hablaba, o con la persona que hablaba hoy, nos dijo lo siguiente. Me dio el ACV, no podía caminar. Pero en medio de lo que estaba viviendo, sentí la necesidad de clamarle al Señor. Y decía que sin poder levantarse de la cama casi, buscó la manera y se arrodilló. Y en su oración le dijo al Señor, yo estoy consciente de que lo que estoy viviendo ahorita es consecuencia de lo que he hecho en mi vida. ¿Entendió lo que ella estaba diciendo? Llegó a analizar que Dios no era responsable de lo que estaba pasándole. ¿Qué era quién? Era responsabilidad suya por la vida que había llevado hasta ahora. Y hasta ahora ella había decidido vivir sin Dios. Y vivir sin Dios es llevar una vida tomando decisiones erróneas, una peor que la otra, hasta desencadenarse sobre nosotros consecuencias tan terribles que nos agobia y entonces desencadenan enfermedades como esta. En los casos mejorcitos, en los peores la muerte. Y ahora ubíquese en Lucas el capítulo 15. Allí junto conmigo va a repasar una de las parábolas más famosas de Jesús, más conocidas y más practicadas en el sentido malo. Ya le vamos a, ya digo, algunos saben, parábola del hijo pródigo. ¿Alguno sabe qué significa la palabra pródigo? ¿No lo sabemos? Correcto, mi hermano. Un pródigo es alguien que derrocha o desperdicia, o derrocha y desperdicia. Ya, lo aprendimos hoy, ¿no? Ese es pródigo. Así que la parábola del hijo derrochador y desperdiciador, podríamos nosotros decir. ¿Qué sucedió con este muchacho? ¿Será que lo leemos de forma textual? Vamos a leer algunos puntos. El versículo 11 dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. ¿Y cómo lo hizo? Tomando malas decisiones. Seguimos leyendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a hacer ¿qué cosa? Ok, vamos a desglosar la parábola y vamos a sacar 6 cosas en las que puede el ser humano de hoy asemejarse a aquel hijo derrochador. La primera de ellas es que cada ser humano en este planeta toma decisiones. Y en este caso, decisiones malas. ¿Hay alguien aquí que no haya tomado alguna mala decisión? ¿Todos alguna vez hemos tomado malas decisiones? Sí. Podemos entonces nosotros identificarnos con esta parábola. Lo primero es que este muchacho y usted y yo hemos tomado alguna vez alguna mala decisión. Eso es lo primero. Lo segundo es que esa mala decisión nos va a traer consecuencias. Vamos primero con él. La decisión que tomó mala fue decirle a su papá: dame mis bienes, y teniendo mucho dinero, ¿qué hizo con él? Lo derrochó, lo malgastó, viviendo una mala vida. Y una mala vida podríamos decir hoy que ese muchacho incurrió en vicios. ¿Estamos de acuerdo? Vicios, pasiones. ¿Y qué otra cosa podríamos decir? En malas amistades. ¿Sí? Podríamos decir también, ¿verdad? Porque tenía amigos mientras duraba el dinero. Así que esa fue su mala decisión. Pero esa mala decisión le trajo también consecuencias. ¿Qué consecuencias le trajo? A ver, lo primero, ¿no? Quedó solo. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia le trajo? Quedó sin dinero. ¿Qué más? Tenía hambre. ¿Qué otra cosa? A ver, lo único que consiguió fue un trabajo nada agradable. No, quiero que se me entienda esto que voy a decir. El asunto de criar cerdos es algo serio. Esto está siendo grabado. No sé si esté bien lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Cerca de casa crían. Y no es una zona agrícola. Es un lugar donde vive gente y está rodeado de puras casas. Y yo no sé, pero hay momentos en que sale un olor tan terrible de donde se cría, que es desesperante estar en un olor así. No sé si alguna vez le ha pasado un camión lleno de cerdo. Bueno, tal vez no lo ha tenido cerca donde crían, pero por lo menos le ha pasado un camión. Porque pasa rápido, ¿no? Pero lo siente, el asunto es sentir el olor desagradable. Este muchacho consiguió este trabajo y era alimentar a los cerdos. Y para alimentarlo, yo no creo realmente que alguien le dé un trabajo para alimentar 2 o 3 cerdos. Tenían que haber sido muchos. Y para alimentarlos tenía que meterse dentro, ¿cómo le llaman? Del chiquero, ¿no? Donde están. Meterse allí era llenarse de ese olor que estaba allí. ¿Podía estar agradado en lo que estaba viviendo? No. Ya sabemos en la condición que él estaba. Ahora vamos a nuestros días y traslademos eso a lo que es hoy. O a lo que nos puede pasar hoy. Alguien que toma una mala decisión, y ya coincidimos aquí que todos hemos tomado malas decisiones. Tarde o temprano, o más temprano que tarde, se enfrenta a las consecuencias de esa mala decisión. Y yo quiero que usted que está aquí en esta noche reflexione y recuerde la decisión que tomó que le acarreó malas consecuencias. Puedo decirle sin contarles nada personal
que cosas que hice a los 16 años todavía hoy me traen consecuencias a mi vida. Y yo no sé si usted se identifica con eso. Pero podríamos decir que aunque no nos hemos de forma literal llenado de esa pudredumbre, de esa hediondez, en un sentido simbólico, en algún momento quizás estuvimos tan, pero tan lejos de Dios que nuestra vida daba asco. Y es allí, en ese momento, donde el muchacho de la parábola, y volvemos ante él, le toca nuevamente. Allí hay un periodo como de reflexión. ¿Qué piensa él? Él dice, estoy aquí, yo sé que me lo busqué, pero necesito cambiar mi vida. Y entonces él específicamente decide recordar que hay un lugar donde él pudiera cambiar de vida. Y que ese lugar está en su casa, donde está su padre, donde en la casa de su padre no falta comida, no falta ropa limpia y tiene un buen trabajo. Así que él piensa, oye, yo aquí pasando trabajo, sí, por mi culpa, pero hay un lugar donde podría estar mejor. ¿Será que puedo regresar? Y ese momento, cada ser humano también lo vive. Y todos los que estamos aquí, de los que hemos estado bautizados, si en alguna vez estuvimos en una situación como esta, hicimos una buena elección. ¿Por qué? Porque dijimos, con Dios puedo estar mejor. Y decidimos entregarle la vida al Señor. Y la mayoría de los que estamos aquí nos hemos bautizado. Pero hay personas que aún viviendo en esa condición, no entienden que estando con Dios estarían mejor. Pero yo creo y espero, aspiro, que todos los que estamos aquí, en la iglesia o no, podamos nosotros continuar con la historia. ¿Por qué? Porque aquel que decide simplemente vivir como está, más temprano que tarde, su vida llegará al final, en desgracia. Pero aquel que en ese periodo de reflexión decide volver a casa, volver ante Dios, entonces descubre lo más extraordinario que puede haber en la vida de alguien. Y es que cuando decide salir de donde está, cómo está, porque no se prepara para ir al Padre. Eso es importante también que lo notemos. Estaba como estaba, hediondo, putrefacto. Decide ir donde está el papá. Y ya vamos a ver que no estamos inventando, que no estoy inventando cuando les digo esto. Este muchacho salió corriendo donde estaba su papá. Empezó su trayecto de vuelta a casa con la esperanza de que su papá lo recibiera, ya no como hijo, sino como un jornalero. Pero en el camino a casa, a punto de llegar a casa, antes de que llegara a casa, se encuentran con que aquel padre nunca lo había olvidado y que siempre había estado esperando que ese muchacho regresara. Y si yo le pregunto quién es ese padre, usted me va a responder qué cosa es. Es Dios. Dios representando a ese padre, o el padre representando a Dios, ¿se alejó alguna vez de ese muchacho? No, el muchacho se alejó solo y él se fue a vivir lejos del padre y su padre, respetando el libre derecho de elección, le dijo, váyase usted libre, yo lo creé libre. Está en su derecho de hacer lo que quiera con su vida. Pensamiento que todos los seres humanos tenemos y que no sabemos cuán peligroso es. ¿Cuántos muchachos están aquí jóvenes todavía? Y ya les dije que muchas veces piensan, ojalá fuese mayor. Ya no quiero que me tengan sometido. Que el papá y la mamá me digan lo que tengo que hacer. Cuidado con ese pensamiento. Ese pensamiento llevó a este muchacho de quien estamos hablando a vivir como vivía. Pero qué extraordinario es Dios. Qué maravilloso es hacer lo que nosotros estamos haciendo en esta noche. Porque le estamos diciendo al mundo que nos escucha que no importa dónde estés, donde te hayas metido, no importa
los que no están aquí, pero que quizás vayan a ver este video después en YouTube. No importa que estés metido en las drogas. No importa que estés perdido en el alcohol. No importa que estés metido en una relación pero tan trágica que te ha llevado a ser infeliz. No, las amistades te hayan arrastrado a un mundo bajo. Si estás allí, es momento de reflexionar y de entender que el Padre está esperando. Y que está esperando en la condición en la cual está. Porque ya les dije, el muchacho antes de llegar a casa encuentra que su padre sale a recibirlo. Estaba esperando simplemente que él tuviera en su corazón el deseo de volver. Porque cuando intentó volver, entonces el padre no esperó. Vino a su encuentro y sin importarle cómo estaba, entonces, ¿qué dice la Biblia que hizo el padre con él? Lo abrazó. Lo abrazó. Y entonces cuando va a casa le dice a sus empleados, búsquenle una ropa nueva. ¿Y por qué tenía que cambiarle de ropa? Es obvia las razones. Él había vuelto como estaba. Y entonces, después de volver, después de ver la reacción del padre, entonces allí viene el proceso de restauración de las vidas. Lo bañaron, lo cambiaron, le pusieron un anillo como figura de que volvía a ser hijo. Y entonces comenzó una nueva vida. ¿Cuándo inicia una nueva vida para alguien? ¿Cuándo cambian las cosas? ¿Cuándo comienza a ver la diferencia? ¿Cuándo empieza a ver los milagros? ¿Será lejos del Padre? Jamás. Es cuando alguien dice, yo necesito volver a casa. Y casa es volver a aquel que un día nos regaló esa vida que tenemos, que tal vez hemos desperdiciado, pero que siempre estará dispuesto a que si nosotros le buscamos y decidimos estar con Él, Él estará con nosotros. ¿Sí recuerda las palabras que leímos en Crónicas? Esas cosas deben retumbar en nuestra cabeza hoy. Mis hermanos, y voy con los hermanos primero, Dios estará con usted si usted quiere estar con Dios. Dios se dejará encontrar si usted le busca. Y necesito unir estas palabras porque estoy recordando las que mencionó el apóstol Pablo siglos después de Azarías. Cuando estaba en un lugar llamado Atenas, el apóstol Pablo dijo, Dios puede estar pero tan cerca. Si nosotros intentáramos palpar, lo tocaríamos. Sí puede estar tan cerca Dios, pero en mi corazón yo tengo que tener el deseo de que esté allí. Y no veo a ninguna otra visita, así que María, me voy a dirigir así directamente. María, Dios puede estar tan cerca de ti también. Pero tienes que tener el deseo en el corazón de que Dios esté contigo. Voy con todos ahora nuevamente, mis hermanos. Dios no es responsable de lo que nos pasa. No era responsable de lo que le pasaba al pueblo de Israel. Un pueblo que a causa de rechazar a Dios una y otra vez, Dios tuvo que alejarse y ellos caer en el exilio. No hay razón, ninguna razón, para que el ser humano le diga al Señor, Dios, ¿dónde estás? ¿Acaso te olvidaste? No hay razón alguna. Porque Dios va a estar si yo decido que esté. Pregunto, ¿cuántos quieren tener a Dios a un lado en esta noche? ¿Todos? ¿Qué vamos a hacer entonces? A ver, ¿alguien me dice? ¿Qué vamos a hacer entonces hoy? Decirle que esté. Decirle yo decido que esté. Y si alguien está lejos de casa, pues no importa cómo esté, diga tengo que regresar.
Dios les bendiga. Dios les guarde. Vamos a cantar el himno tema y luego terminaremos con una oración. De pie, por favor, para entrar nuestro himno tema, El cielo te espera. Para ti en el cielo, que nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás feliz. Centra solo en el presente, es brillante nuestro porvenir. Que tu gloria se refleje. Levanta tu corona, que nadie el Señor predica y ora. El cielo te espera, tienes que ir y conocer. El cielo te espera, tienes que ir. Sueña con ver a Jesús regresando, repitiendo lo que has anhelado. Muy bien hecho, siervo bueno y fiel. Sigas aquí, espera. No te canses de decirle a otros que hay un mundo allá que es más pequeño. Gloria se refleje. Corona, que nada te distraiga desde ahora. Hoy vive la palabra del Señor. El cielo te espera. Tienes que ir. En Jesús sin lugar a dudas, y hoy no va a venir. Y no va a venir, no va a venir. Tienes que ir. Y también al reino mío. Tienes que ir. Y darle contigo. Amén. Oremos. Querido Padre, qué bueno es estudiar su palabra, Señor.
porque en ella entendemos cada día lo grande y maravilloso que es su amor. Oh Padre, aunque no lo entendamos, el libre albedrío, la capacidad de elegir por nosotros mismos es parte de su amor. A veces yo quisiera, Señor, que me obligara a obedecerle porque yo sé que es lo mejor para mi vida. Pero usted me deja tranquilo, Señor, para que yo tome mis decisiones. Y lo mismo sucede con mis hermanos y amigos presentes en esta noche. Oh Padre, hoy hemos entendido una vez más, hoy hemos escuchado su voz una vez más, hoy hemos recordado que usted anhela constantemente vivir a nuestro lado y que lo hará si se lo pedimos. Yo le pido por mi vida hoy, quiero que esté a mi lado. Y si algunos de los que están aquí, o todos, también lo anhelan, pues qué regocijo habrá en nuestras vidas. ¿Cómo veremos los milagros? Cantamos que el cielo nos espera. Y eso será la cumbre, Señor, de la vida que usted nos depara, Señor. Pero aquí y ahora, nuestra vida puede ser feliz. Aquí y ahora podemos tener paz. Aquí y ahora podemos tener reposo y podemos tener gozo. Porque usted estará a nuestro lado. Llévenos con ese pensamiento a casa en esta noche, oh Señor. Se lo rogamos y suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.